Se decía entonces, o se dice, todavía hay muchos médicos, esto es muy nuevo, pero muy, muy nuevo, está moviéndole el tapete, obviamente, a todo el área médica. Les platico un poco que yo fui el primero en impactarme con esta información, al punto que cuando lo ves dices, no creo. Este doctor que empezó a hacer esas investigaciones de las membranas es uno de los gurúes mundiales en el área de la clonación. Es un genetista con doctorado en genética. Es un cuate que, para empezar, es PhD, o sea, es philosophy doctor, es decir, doctorado en genética. Y él empezó a hacer una cosa muy interesante. En sus estudios, él dijo que, él explica en sus conferencias que como él tenía un microscopio electrónico, él era el jefe del departamento, y tener un microscopio electrónico es una dicha. Es muy similar a tener un telescopio, más que unos para arriba y otros para abajo. Pueden ver cosas que nosotros no podemos ver con un microscopio normal, y se clavan, pero a cosas muy profundas. Y pues imagínense el hombre 20 años trabajando con microscopios electrónicos, células, todo esto, y él es uno de los pioneros en la clonación de células madre. Para los que están un poco desconectados de este concepto, es muy importante lo que estaba haciendo él. En nuestro cuerpo tenemos, sobre todo en la parte de la médula, en la parte de la médula de la columna, tenemos unas células que se llaman células madre. Las células madre pueden hacer cualquier célula, es decir, una célula madre recibe la información y puede generar células para defendernos de las bacterias. Pero si recibe otra información, dice, ahora ponte a producir células que nos defiendan contra los parásitos. Y ahora recibe otra información, dice, ahora ponte a hacer células que nos defiendan contra los virus. Entonces, las células madre hacen eso. Entre las cosas maravillosas que hacen las células madre es producir unas células que se llaman asesinas, las famosas células killer. Es decir, de repente recibe información las células madre, ponte a producir células killer, o sea, ponte a producir células asesinas, que son las únicas células del cuerpo que tienen permiso para comerme a mí mismo. Las demás células o glóbulos blancos están atacando a las bacterias, a los virus, a los parásitos, pero no a mí mismo. En cambio, las células killer, que significa células asesinas, son unas células que tienen el permiso de comerme a mí mismo cuando se forma una célula degenerada o cancerosa. Cuando en la mitosis, en esas millones y trillones de reproducciones celulares que se hacen, les recuerdo que cuando nos reproducimos no hay cadáveres. Es decir, cuando una célula está vieja del hígado o del páncreas o del estómago, no se muere y ahí queda un cadáver, porque entonces seríamos un hervidero de cadáveres adentro. Eruptabas y aventabas células muertas del hígado y del estómago, o sea, no tendríamos demasiados cadáveres adentro, no sé si me explico. Solo hay un cementerio en el cuerpo. ¿Sí saben que hay un cementerio? Un panteón donde van a morir los glóbulos rojos. No los entierran ni les hacen funeral, pero ahí los dejan. El vaso. El vaso es un órgano que es como el cementerio de los glóbulos rojos cuando ya se van a morir, porque esos no hacen mitosis. Entonces, cuando ya se van a morir, van y se quedan en el vaso y ahí se quedan. Y ahí están, descansa en paz, este glóbulo rojo sirvió a la humanidad, etcétera, en este caso al cuerpo. Tenemos un panteoncito, fíjense qué maravilla, el cuerpo hay que verlo así como, qué interesante que tenemos un panteón. Pero las demás células, y eso porque los glóbulos rojos se mueven y todo este rollo, ¿no? Los blancos, todo. Las células que están ahí en el hígado, pues no andan viajando, se quedan ahí. Cuando ya es su tiempo de morir, ¿se acuerdan la mitosis? Se empiezan a hacer angostas y se convierten en dos. Como todos ustedes saben, a veces en esa reproducción se hace una reproducción mala, muy mala. Entonces se forma una célula degenerada. Ya saben que donde quiera se mete una degenerada, pues en el cuerpo también se mete una degenerada.
La célula degenerada es una célula cancerosa que tiene dos características muy importantes. La primera, que no sirve para lo que es el órgano. Es decir, si es una célula hepática del hígado, cuando se hace degenerada no hace funciones que tienen que hacer las células del hígado. Se queda ahí en la baba. Y la segunda característica es que se le olvida que se tiene que morir. Tiene una célula cancerosa, amplía muchísimo su ciclo, mucho más que una célula hepática normal. Pero cuando ya se tiene que morir, que tarda mucho más, por eso dices, ¿por qué se alargó tanto el tiempo de vida? Pues porque es cancerosa. Se reproduce, hace mitosis, pero da origen a otras dos degeneradas, que también tienen la misma característica, no hacen funciones del hígado y van a durar mucho tiempo. Por eso el tumor se forma poco a poco. ¿Y qué es un tumor? Es el masacote de células degeneradas que se va formando poco a poco. Como el tiempo es largo de vida, se va haciendo poco a poco. Pero cuando el sistema inmunológico detecta que hay una célula degenerada, le avisa por radio a las células madre: necesitamos células killer que se coman a estas células degeneradas. Las células killer llegan, se comen a las células degeneradas y se acabó el problema. Para eso necesitamos que las células madre estén listas. Sin embargo, por alguna razón, de repente las células madre no hacen su función o el mensaje no llega. Hay muchas cosas que se están investigando. Entonces, por eso se da el trasplante de médula en una persona que tiene cáncer, de su mamá, de una persona cercana, para que esa médula sí sus células madre estén activas y estén produciendo células killer para atacar al tumor. Con células killer un tumor se baja muchísimo. Entonces, el trasplante de médula pues es una bronca, es muy doloroso, imagínense todo el rollo. Pero además hay rechazo, no funciona. Hace muchos años tomaban un pedacito de tu célula de piel, por ejemplo, o de cualquier parte, y las ponían en unas botellas. Literalmente son unas botellas. No son botellas con el mismo vidrio, son especializadas, pero tú la ves y dices, es una botella de vidrio. Y ahí ponen un líquido especial que es similar al líquido que tenemos adentro de nuestro cuerpo. Y pones la célula. La célula baja y se va al piso de la botella y se adhiere. Hace mitosis y se reproduce en 2, luego esa en 4. Y se va formando una capita de células en el fondo de la botella. A eso se le llama cultivo celular. Ahí voy. Pero este cuate del que estoy hablando se le prendió el foco y dice, ¿qué pasa si podemos hacer clonación en cultivo celular de células madre de una persona que está enferma? Que tenemos células madre, las vamos a tomar y se las podemos inyectar. Es una investigación así de locos, ¿me explico? Se las platico así, pero imagínense lo que hay detrás, las condiciones de laboratorio que hay que tener. Si ya clonaron al borreguito, si ya clonaron a la vaca, ¿por qué no clonar? ¿Por qué no reproducir células madre? Pero ¿saben lo que significa tener el equipo, la tecnología y los conocimientos para hacer eso? ¿Y ser el jefe del área? No cualquiera, y menos en una universidad gringa, donde tienen los equipos, wow. Este hombre, 10 años de su vida, 15 años de su vida, y fue el pionero en reproducción, en clonación de células madre en condiciones de cultivo celular. Ganó premios a lo bestia. Era un hombre reconocido en el mundo, se la pasaba dando conferencias y publicando artículos, era un gurú de la medicina. Pero de repente le empezó a entrar el descubrimiento de que no es el asunto, incluso para la clonación, solamente la genética, sino el ambiente, el medio ambiente de la célula. Ahí es donde él empezó a tener todos estos descubrimientos. Y empezó a decir que la membrana era más importante que el núcleo y el ADN. Y para no hacerles largo el cuento, lo corrieron.
Lo corrieron, es decir, no es que se volvió loco, sino le dijeron, no, este ya se está volviendo esotérico, ya se está volviendo metafísico, ya se está volviendo de los Hare Krishna, ya se hizo medio no científico. Entonces una universidad empezó a cuestionar mucho sus artículos, lo empezó a ver como esotérico, y dijeron, no puedes publicar esoterismo en una facultad de medicina. Adiós. Cuando lo corren, se queda sin lana, porque no, lo corrieron. Y cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana y la esposa se divorcia, porque no quiere andar con un pobre. No sé cómo fue, pero dice, pa' colmo, me divorcié. Y dijo, pues se divorció porque se quedó sin lana. O sea, fue muy obvio que perdió el empleo y a los pocos meses se divorcia, como que no hay mucho que investigar. Pero en los divorcios gringos los dejan en la calle, ¿eh? Les quitan todo. ¿Sí saben eso? O sea, el cuate se quedó de repente sin casas, sin ranchos, sin coches. Lo que pasa con la Barbie divorciada, ¿me explico? La Barbie divorciada cuesta mucho más caro que la Barbie normal porque tiene la casa de Ken, el coche de Ken, el rancho de Ken. Entonces, esa es una Barbie muy cara. No sé si me explico. Entonces, búsquenla, es la más cara de todas las que van a encontrar. Entonces, sucedió, bajo esa circunstancia, que le invitaron a dar una universidad africana, ahora sí que de tercer mundo. Dijo, pues este es un cuate muy picudo, lo invitamos a que se venga a dar un curso acá de verano, que se venga a estar 6 meses. Y el cuate pues agarró chamba porque necesitaba lana y pues, se fue al África a dar sus clases. Pero le permitió dar clases en la mañana y toda la tarde seguir usando los laboratorios y todo esto para sus trabajos. Y ahí los perfeccionó y los presenta nuevamente y ahora los acepta la comunidad científica. Y ahorita el cuate otra vuelta va para arriba y lo traen por todos lados dando conferencias y otra vuelta todos, ¡oh! Fíjense la historia de cómo a veces tiene que pasar por el fondo para volver a salir, porque nomás se salió tantito de que la Tierra era plana. ¿Qué le pasó a Cristóbal Colón cuando dijo que la Tierra era redonda? Y todavía nos sigue pasando, siglo XX, XXI. Y si un científico dice algo que no es para afuera, qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que dice él? No estamos negando que el ADN, claro que es lo importante. Lo que estamos diciendo que el procedimiento de afectar al ADN no es directamente al ADN. Esto es, la persona tiene emociones en su cuerpo, en su mente, perdón, cambia su bioquímica, la célula, la membrana de la célula, que es la inteligente, que es el cerebro, permite o no que esos químicos entren y eso es lo que va a afectar al ADN. Pero quien tiene la responsabilidad y puede bloquear o abrir la puerta para que el ADN se afecte, ¿quién es? La membrana. Y entonces dicen, tan es así que la membrana es inteligente que si le quitas el núcleo, la célula sigue viva normalmente y haciendo sus funciones normales. Un ratito va a andar amensada como una persona después de una cirugía. Va a andar así como, ¿han visto una mujer que le acaban de hacer la cesárea? Así como, espérame. Pero al cabo de unos días, su vida es normal. La célula al principio, en unas horas, se queda como impactada porque le quitaron el núcleo y disminuye su actividad. Pero después de unas horas, un día, empieza a hacer las funciones normales, cicatriza la herida y sigue siendo célula. Entonces, ojo, no es el núcleo el cerebro de la célula. El que decide si la célula vive o muere no es el núcleo. ¡Wow! Entonces, ¿quién es? Es la membrana. Probaron, quítale la membrana a la célula y déjale el núcleo, en unos minutos está muerta.
como una persona que le quitaran el cerebro. ¿Por qué? Si la célula supuestamente, históricamente, se decía que el núcleo era importante, ¿por qué ahora ha cambiado esta propuesta? Eso es lo que es interesantísimo. ¿Soy claro? Decíamos entonces, cuando te permites vivir la conciencia de éxito, generas más éxito. ¿Cómo es vivir la emoción del éxito? El lenguaje que va a usar nuestro cerebro para pensamientos, para emociones y demás, pues es vivir intensamente las cosas. Yo me permito vivir la experiencia de éxito, genero inmediatamente una bioquímica. Esta bioquímica se hace por la interacción del sistema límbico, que convierte las emociones en químicos. ¿De acuerdo? Manda el torrente de químicos de éxito a la membrana de todo al medio ambiente de mis células. La membrana de mis células capta esa información, hace la aceptación de un código llamado código del éxito, que se va a instalar en el ADN. Y ahora sí, cuando la célula tenga que morir y se reproduzca, transfiere esa información genética del éxito a la siguiente célula. Pero igual de fracaso, si estás pensando al revés. ¿Sí quedó claro? ¿Verdad que lo pudimos haber dado el curso en 2 minutos como ahorita? ¿Ok? Por eso decimos entonces que éxito genera ¿qué? Y obviamente, aunque no lo quiero ni siquiera mencionar, fracaso genera ¿qué? Si estás pensando en eso, tu sistema límbico toma los químicos de fracaso, los transfiere a tu medio ambiente de las células, la membrana entra, al cerebro de la célula llamado membrana entra, y entonces pasa al ADN de tus células que eres un fracasado. Y cuando la siguiente célula se reproduce, ¿qué transfiere? Fracaso. Entonces, lo que les dije es, los genes para nada son el destino por sí mismos. Porque lo que nos están tratando de decir los doctores hasta ahorita en la ciencia antigua es que es genético. Fíjate, se deprimió la señora. Sí, es que es genético porque su mamá era depresiva. Eso es lo que es basura. Ay, le dio diabetes. Es que el papá era diabético, es genético. Le dio cáncer. ¿Qué es lo primero que te pregunta el doctor? ¿En su familia hay antecedentes de cáncer? Es genético. Entonces eso es lo que estoy tratando de decirles. Rechacen la programación automática de que las cosas son genéticas en tu vida. Lo que afecta el ambiente de las células y consecuentemente a tus genes, ¿soy claro en eso? Una vez que el ambiente en la membrana entró, consecuentemente va a afectar tus genes, que es el ambiente. Y ese ambiente son tus emociones, tu estrés y tu alimentación. Bueno, ¿qué desayunaste esta mañana? Ponte a pensar, híjole, le voy a meter garnachas y moronga. O sea, triglicéridos y colesterol. Tú decídelo. Pero de igual manera, ¿qué fue lo primero que pensaste esta mañana al levantarte? Es lo mismo. ¿Qué quiero desayunar de pensamientos esta mañana al despertar? En la noche al acostarte, ¿qué es lo que haces? No voy a cenar mucho porque luego no duermo. Sobre todo si ceno frijoles. Y no duerme el de al lado tampoco, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no, nada más un té y una galletita. Estás cuidando que no tengas una mala noche. ¿Cuál es el último pensamiento que tienes antes de dormir? Estás alimentando a tu cerebro así. Entonces, de la misma forma que cuidas tu alimentación, que vas a decidir qué desayuno, ¿por qué no desayunas? ¿Por qué no piensas qué pensamientos quiero para desayunar? Es decir,
¿Cuál es más? Antes de desayunar, porque no desayunas luego cuando abres los ojos, pero sí piensas luego cuando abres los ojos. ¿Qué pensamientos quiero de predesayuno? Y les digo en los cursos, se los he dicho este ejemplo, ¿por qué nuestros abuelos llegaban a los 80 años sanos, trabajadores, seguían chambeando? Veías a los viejitos, viejitas, todos doblados y todavía iban a vender y decías, ya señora, se va a quebrar, y traía el canasta del mandado. O sea, ¿se acuerdan de sus abuelos y tatarabuelos? Porque ellos se levantaban y desayunaban pensamientos positivos. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de espiritualidad. Se levantaban y lo primero que decían es, gracias Dios por este día. ¿Se acuerdan de eso? No te persines, no tienes que meterle eso. Vaya, no estoy tratando de decirles persínense al despertar, no hombre. ¿Por qué no te levantas diciendo, gracias a la vida? Ya no sé qué decirle gracias a Dios, gracias a la vida, porque me puedo abrochar las agujetas. Sé que hoy en los hospitales de todo el mundo mucha gente no lo pudo hacer. Gracias, a quien quieras agradecerle, pero empieza con un pensamiento excelente al amanecer. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? Porque me decían, es que los chavos los vas a levantar a las 7 porque entran a la escuela a las 8. Levántate, ya es hora, ya voy. Ya es hora, ya voy. Que te levantes, sacan un pie, me estoy enfriando. ¿Se acuerdan de eso? Levántate, espérate, deja enfriarme bien. Ya me volteé para que se me enfríe acá. O sea, ¿saben eso? ¿Qué pensamientos estás desayunando? Maldita sea, ¿por qué tengo que estar vivo? ¿Qué les parece? Yo sé que ustedes no saben de lo que estoy hablando porque todos los días se levantan y dicen, las 7, qué buena onda, me tengo que levantar. ¡Qué padre! Ajá. Así entonces, como dices, dame fruta y un jugo. Quiero empezar con nutrientes el día. Empieza con pensamientos nutritivos tu día. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, pues cuida tu alimentación y cuida tus emociones con los pensamientos. No digas, chin, tengo que ir a trabajar, me voy a reportar enfermo. No, ya me reporté 3 veces en la semana. ¿Qué nutrientes de pensamientos le estás dando a tu cerebro? Dijimos, ¿en dónde está el cerebro de la célula? Que en realidad no es más que un microchip por el tipo de conducta que tiene, es un cristal líquido. Y al decir que es un microchip, el tema más importante que vimos fue tanto la membrana como el microchip son ¿qué? Es decir, la célula y la computadora son programables. Entonces, si la célula y la computadora son programables, pues vamos a programar mis células a la salud, al bienestar, al éxito. ¿Cómo lo hacemos? Que dejes de cavar. Cuando estés en un hoyo, ¿qué? Cuando estés en un asunto, no estés pensando todo el día en la carencia, en el elefante. Piensa en el caballo blanco. Los 4 elementos que conforman la materia orgánica de las células. ¿Cuáles son? Hidrógeno, nitrógeno. Veíamos que el chon cambia con respecto al nombre de Dios, entonces, a menos que digan, es el chon de Dios. Entonces, como no vamos a decir eso porque no somos irrespetuosos, no creo que Dios use chones, cambia totalmente el proceso. Parece de broma, pero es importante. Cambia el nombre, cambias el orden de las letras y cambia el concepto. ¿Por qué? Les decía, el nombre es Yod, Hei, Bat, Hei. Se lee de allá para acá, debería estar de allá para acá, pero bueno, lo pongo así. El nombre de Dios es Yod, Hei, Bat, Hei. Bueno, tomando este criterio de las letras, tenemos una Y, tenemos una H y una B.
Otra H, pero se repite esta. Entonces, para efectos del estudio que se hizo, se toman las 3 letras que están, porque esta, aunque es una cuarta letra, momentáneamente se deja a un lado porque es la misma. Y resulta que, como ven aquí, las letras esto fue hace más de 2500 años. Por cierto, se me pasó a decir, ese es el alfabeto hebreo. El alfabeto que usaba Moisés, Abraham y Jesús. Es lo que se hablaba en aquel entonces. ¿Ok? Entonces, ellos tienen letras así, se los comento nomás para que se ubiquen. Esta es una letra, este es 2, digamos que sería, no es así, pero sería A, B, C, D, E, pero va del 1 al 9. Al llegar al 10, la siguiente letra no es 11, empieza de 10 en 10, 20, 30, 40, 50, 60. Al llegar a 100, no sigue 101, 100, 200, 300 y llega nomás hasta 400. Así se maneja el alfabeto hebreo desde antes de que se escribiera la Biblia, para acabar pronto. Ok. Por cierto, estas letras son las letras madre. Las puse aquí como ejemplo, que es Aleph, Men, Shin. Porque en la Cábala se explica que son las letras con las que Dios crió el universo. Fíjense, como comentario nada más, no son letras, son símbolos que tienen un poder energético muy fuerte. La gente que conoce de esto te explica que letras mangos son símbolos, como le podríamos llamar mandalas o no sé cómo llamarle, que en sí misma, cada símbolo de esto, tiene un poder cañón. Si no me creen, chequen quiénes son los que tienen el poder económico en el mundo. Los que hablan este idioma, que se llaman judíos. Y no estoy diciendo que son malos, estoy diciendo, tienen el poder económico en el mundo. No sé si me explico. Yo creo que por algo, ¿no? Los que dominan este idioma, este lenguaje, los que hablan este hebreo, casualmente son los dueños del mundo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hasta se alucinó Hitler con eso y los quería matar a todos? Pero de que está cañón, está cañón. Vaya, nomás se los pongo ahí como reflexión. Y en México, los almacenes más grandes, las empresas más grandes, las compañías más grandes, ¿de quién creen que son? Y no digo judíos despectivamente, sino de personas que practican el judaísmo. Pasamos acá al nombre. Tomando estas 3, Yod es importante que sea la primera, que ahorita vamos a ver a cuál corresponde para que mantengan ese orden y van a ver que Chon no queda. Pero sí para que se lo aprendan. La intención de crear algo es Yod. Hey, la semilla o la concepción del algo. Bad, la plantita ya. Y Hey de nuevo, ya es el fruto. Ahí está. Entonces sí lleva un orden. Y cuando lo pasas a Chon, primero empiezas con el árbol y luego la semilla y luego la plantación, y todo, entonces se despapaya el proceso. Es simple. Hubo un momento en la mente de Dios, previo a la creación, de tener la intención de crear. No sé si me explico. Todos lo hacemos. Ojo, antes de que crees en tu realidad algo, créalo en tu mente. Es decir, no puedes aparecer algo en tu realidad si primero no lo creas en tu mente. No puedes dejar de fumar si primero no creas en tu mente la intención de dejar de fumar. Por eso esta es la primera. Lo vamos a ver más tarde, cuando les dé el código ya, los ceros y los unos para activar el éxito. Esta parte es: crea primero la imagen de lo que quieres en tu mente para que después veamos cómo la vas a crear en la realidad. Créalo en el orden implícito para que luego aparezca en el explícito. De ahí la importancia del Yod. Ok, Hey, la concepción, la semilla. Plantas la semilla.
Pones la tierra, haces el hoyito. En el caso de las personas también tiene que ver con el hoyito. Entonces pones la semilla. Haces un hoyito y pones tu semillita. ¿Se acuerdan cuando le enseñábamos a los niños? ¿Cómo nacen los niños? Ay, el papá pone la semillita en la mamá. ¿Se acuerdan? Similar, es la concepción. Plantas la semilla. Ok. Vas. Está creciendo la plantita, su tallo, sus hojitas. Qué bonita se ve la plantita cuando está creciendo. Y luego viene Hey, que es ¿qué? El fruto. Ahora, nos vamos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, ¿por qué sacamos este 1? Porque me lo preguntaron, ¿de dónde sacaste el 1 al 5? Ahí va, 1. Me regreso aquí y busco cuál es Hey, sí, Yud es esta. Y es 10. Pero en la gematría, que no se llama numerología, se suman estos dos, 1 más 0. Entonces, eso es la razón por la cual esta es 1. Ahora, ¿por qué esta es 5? Ah, es esta. Vamos a buscarla acá. Aquí está, mira, esa no hay que sumar nada, da 5. ¿Sí me explico? Porque alguien me acercó y me dijo, ¿y dónde sacaste esos números? No, de ahí salió. Igual el otro. Bueno, y ahora vámonos al valor numérico en la tabla periódica de los elementos. Hey, el 1, corresponde ¿a cuál? ¿Y qué elemento es el hidrógeno? Fuego. Nos vamos a los 4 elementos que conforman todo. Fuego. ¿Por qué decimos que el hidrógeno es fuego? Porque nada más 71% del Sol es ¿qué? Hidrógeno. Y esto, si lo transfiriéramos a una fogata, a una lumbre, estaría en la misma proporción. Todo fuego en la vida es un 71% ¿qué? Hidrógeno. Ahí estamos. Entonces el yod se convierte en el hidrógeno. Entonces ya no queda chon, porque entramos con la H. ¿Me explico? Bueno, entonces lo voy a poner aquí. Sí, ¿verdad? El yod es H. Ahí está. Dijimos que es ¿qué? Hidrógeno. Bueno, luego nos vamos al 5, que es ¿qué? Aire, nitrógeno. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que en cada bocanada de aire que respiramos, nos estamos chutando nada más el casi 80% de nitrógeno. Realmente lo que respiramos es nitrógeno. Nomás que de chiquito nos enseñaron, toma oxígeno. Ahora dígale, toma nitrógeno. ¿Ya me entendieron? Cuando digan, háganse un lado para que respire oxígeno, díganle, háganle un lado para que respire nitrógeno. ¿Ok? Entonces ya no digas, me falta el aire, me falta nitrógeno. Y te van a decir, esa payaso, no, chécalo. 78%, 80%. Y solamente el 21%. Y por cierto, esto no es diferente en la atmósfera, ¿eh? Entonces, cada bocanada de oxígeno, cada bocanada de aire, que es que estoy tan hecho, cada bocanada de oxígeno que respiro, cada bocanada de aire o cada inhalación, en realidad es una inhalación de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, el segundo elemento es este. Sería entonces la N. Entonces estaríamos hablando, no chon, fíjense, ya no queda chon. Ya se nos hizo un relajo. Pero bueno, chon es para que se lo aprendan, pero el orden. ¿Para qué estoy dando esto? Para que cuando hagan la línea de la vida y estén dándole, aparte del azul, la nivelación de los colores y las letras, lo hagan en ese orden. Si no quieren manejar las letras de Dios, dile, vamos a empezar por hidrógeno y luego nitrógeno, para afinar esa parte de ayer. Luego viene el número 6, que es Bath, que es el oxígeno, y que para estos efectos nos está representando, ¿qué? El agua. ¿Por qué el agua? Porque aunque son 2 hidrógenos y un oxígeno, es 88% del agua, casi el 90% del agua es ¿qué? Oxígeno.
Por eso los condenados pescados respiran bajo el agua. Yo decía, ¿por qué respiran y no se ahogan? Y te dicen, respiran el oxígeno del agua. Y tú dices, ¿cuál oxígeno? El agua en sí misma es oxígeno. 88, póngale 80, ciérrenlo a 90. 90% del agua que cubre 2/3 de la Tierra es ¿qué? Y lo que creíamos que estaba allá arriba en la atmósfera es ¿qué? Nitrógeno. Úchatelas. O sea, ¿cómo cambian los esquemas, no? Entonces, ¿qué sigue aquí? O. ¿Sí estamos de acuerdo? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Qué nos falta? Carbono. Entonces, ese elemento, ¿cómo sale? Si dijimos que eran 3, sumas el yod, el He y el Bad, 5 más 1, 6, más 6, 12. 2 y 1, 3. En la tabla periódica de elementos, ¿cuál es el que tiene masa de 3? Es el carbono, porque tiene 12 puntos. Eso no se cuenta, es 1 más 2, 3. Entonces, aquí sería así. Entonces, cuando den el orden, denlo así. Nivela el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono. ¿Ok? ¿Ya lo anotaron? Entonces puedes tener tu apunte. Ahora, dale azul. Y ahora, nivela por favor el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono, si lo quieren poner con precisión. Y estos 4 elementos, dijimos ayer, conforman ¿cuánto? Nada más. ¿Por qué los seres humanos no tendríamos el mismo nombre de Dios? Porque fíjate que seríamos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Chihuahua, sí. Hay una diferencia que es bellísimo verlo. Dios es Yod, Hei, Bai, Hei. Nosotros somos Yod, Hei, Bat, Gimel, que es la letra G, que es la que tiene el 3 en el alfabeto. Entonces eso significa que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no exactamente como Dios. Somos 25%. Dios sería hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno. Él no necesita de la tierra. El carbono es lo que es la tierra propiamente. Como no nació aquí, y nosotros sí, nosotros somos idénticos a Dios en un 75%. Este es el nombre del hombre, Yahvé. ¿Lo pueden entender? ¡Qué padre! Significa que el nombre de... Ah, y por cierto, si tomas estos dos y los pones así en pares, si hablas con una... En el hebreo no hay vocales, pero no se dice Y, se dice Yah. Yah. Y aquí la otra. En total, al poner esto, estas dos significan el eterno o Dios eterno. De hecho, hay gente que llama a Dios el eterno. Puedes decir, le voy a pedir al Eterno que me ayude. Ya sabemos que nos estamos refiriendo aquí a Dios. Y este significa dentro del cuerpo. Entonces el mensaje específico sería, yo estoy como Dios dentro de tu cuerpo. Dios eterno dentro de tu cuerpo es la traducción del hebreo al español, para que me entiendan, de las letras, si las pones en 2 pares. Así es. Significaría Dios eterno dentro del cuerpo. Pues nada más significa que dentro de tu cuerpo, de cada célula de tu cuerpo, está el nombre de Dios. Lo que viene a ser un alucine es que dicen, ¿por qué falló la mitosis? ¿Por qué se hizo la célula degenerada? Y ahora se sabe que lo que falló fue el hidrógeno y el nitrógeno, estos dos. Hay un estudio sobre el pez azul. Fue increíble cómo estaba en mi vida haciendo este proyecto de investigación, y me meto a ver las noticias en el Universal, estoy checando a ver si hay alguna cosa importante, y me encuentro con una noticia. Investigadores encuentran el origen del cáncer en un pez amarillo, en el pez amarillo. Y me meto a ver la noticia y veo dónde viene, me meto a la revista Nature, abro el artículo, son chorrocientas páginas en inglés, y me puse a leer,
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Afectaciones del hidrógeno y del nitrógeno. No, así como para caer desmayado. ¡Wow! Ellos no están haciendo esto, ellos están haciendo su investigación del pez amarillo. ¿Ok? Bueno, entonces, estos son los elementos que están. También les dije que hay niveles lógicos, que en la PNL el nivel lógico número 1 es espiritual, luego la forma como tú veas o el concepto que tú tengas de Dios determina tu identidad. Lo clásico es que sepamos, por educación cultural religiosa, es que estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces mi identidad es como que yo medio soy Dios, o soy diosecito, no sé cómo lo quieran poner. ¿Sí? Pero traigo algo divino, pues soy un ser especial, único, irrepetible, le pueden poner ahí todo el rollo espiritual que quieran. Y esa identidad me hace tener ciertas creencias. Esas creencias me hacen tener capacidades y esas capacidades conductas, y mis conductas me hacen cómo me comporto en el medio ambiente. Entonces se dice así, un nivel lógico, por ejemplo, creencias, afecta a capacidades, a conductas y a medio ambiente. Un nivel lógico superior afecta a un nivel lógico inferior, pero un nivel lógico inferior no afecta a un superior. Si yo cambio mis creencias, no voy a cambiar ni mi identidad ni mi espiritualidad. Un nivel lógico afecta hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, muchas veces llega la gente y está trabajando a nivel de capacidades o de conductas. Va a mejorar sus capacidades, sus conductas y su medio ambiente, pero no ni sus creencias, ni su identidad, ni aquí. Pero cuando hacemos la técnica de la línea de la vida, y aparte de darle el azul, el rojo, el verde, los recursos, le acomodamos las letras, estamos trabajando ¿en dónde? Y nos llevamos todos los niveles lógicos en cascada. Cuando aprendas a entender que nosotros somos como Dios, pero el otro también, vaya, lo voy a poner así. Si yo me aprendo esto y ahora veo a Rafael y con esta concepción digo, ¿sabes que Rafael tiene en cada célula de su cuerpo el nombre de Dios? ¿Cómo cambia mi percepción de Rafael? No sé si me explico. Cada célula de Rafael tiene el carbono, hidrógeno, nitrógeno y el oxígeno. ¡Wow! Y cada célula tiene tatuado el nombre de Dios. Y si sumamos las millones y trillones de células, me da como una configuración, como lo que decía Alfonso. Somos dioses. Entonces, automáticamente, si me cae ese 20, mi actitud hacia las demás personas puede cambiar impresionantemente. El respeto, bajarle a la agresividad, en fin. De hecho, el autor del libro, del código, dice, yo escribí este libro para que la gente tome conciencia y hagamos un trato diferente a los demás cuando los veamos a los demás con cada célula de su cuerpo, cada órgano de su cuerpo, como Dios. Entonces yo, como dice Alfonso, somos dioses, yo soy como Dios, pero también Andrés. ¿Y cómo tratas a Dios? Digo, aquí en el mundo a patadas, porque estás tratando al otro a patadas. Sí, no, y empiezas a hacer, no, y a veces te tratas mejor a ti que al otro. Sí, entonces, eso es lo interesante.